Se cumplen, o se han cumplido 30 años de las apariciones del Escorial. Y tenemos ya preparado a nuestro amigo, Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, me gustaría, si es posible, que nos hicieras un breve comentario sobre la figura de Sinesio Darnell, aunque estemos en otro mundo, si es posible. Sí. Solamente tengo buenas palabras hacia Sinesio Darnell. Yo le conocí personalmente, allá por 1996, y en alguna ocasión le entrevisté en la radio. Pero, aparte de destacar muy brevemente su papel como gran investigador, reconocido mundialmente, no solamente en España y en Europa, sino en todo el mundo, yo quisiera destacar también su calidad humana, que me consta, y creo que eso le honraba a don Sinesio. Desde aquí, pues, transmitirle a su familia mi más sentido pésame, y sinceramente he sentido una profunda pena al conocer la noticia. Muy bien, muchas gracias. Hablamos con Santiago Vázquez, ya saben, un excelente periodista, divulgador en todo este terreno del mundo del misterio, en todo su amplio abanico. Siempre está ahí, Santiago, instruyéndonos. Aquí estamos, al pie del cañón. Sí, Javier. conociendo muchos asuntos, muchos datos, y en este caso, como antes les decía a los oyentes, se han cumplido 30 años de las apariciones del Escorial. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, bueno, tanto fervor por un lado, controversia por otro. Cuéntanos. Lo has definido muy bien. Controversia, polémica y en muchas ocasiones discusiones. Yo he presenciado en alguna ocasión, si no discusiones, sí conversaciones un poco elevadas de tono, porque, en fin, hay detractores y hay profundos defensores de estas famosísimas apariciones que no solamente son conocidas en nuestro país, yo creo que del tiempo reciente, si no la más importante de las más importantes, sino conocidas también en todo el mundo y en Europa. Yo recuerdo perfectamente hace unos años, hablamos de 1990, 1992, venían autobuses de todas las partes de Europa, de Francia, de Alemania, es decir, que son muy conocidas, pero que curiosamente en 2003, en mayo de 2003, en ese último mensaje supuestamente, de la Virgen a través de Amparo Cuevas, la propia Virgen dice que va a ser su último mensaje, que lo que tenía que decir ya lo ha dicho, que desde 1981, año en el que empiezan las apariciones, todos los primeros sábados de mes, Amparo Cuevas entraba en un trance, o al menos hipotéticamente en un supuesto trance, y también tenemos que decir que supuestamente la Virgen pues daba un mensaje. Y eso se corta en 2003. El lugar sigue siendo visitado, se reza el rosario. Hay mucha devoción en torno a la Virgen de los Dolores, que es como se llama esta advocación, pero sin duda alguna, como bien has dicho, Javier, efectivamente, polémicas, ahora entraremos en detalles, pero muy polémicas porque, como digo, hay profundos defensores de dichas apariciones, pero también profundos detractores. Vamos a escuchar ahora la voz de Amparo Cuevas. Si nuestro compañero está preparado, la escuchamos. Yo soy un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces. Y por favor, la Santísima Virgen está muy triste. Yo lo agradezco todo lo que hacen, no crean que es que lo digo por desagradecida ni mucho menos. Pero es que veo que la Santísima Virgen está tan necesitada y luego aparezco yo y parece que soy un artista. Yo no soy ningún artista, si soy un instrumento solo de Dios y nada más para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen. Repito que es la voz de Amparo Cuevas, protagonista
de estas apariciones y también vamos a seguir escuchando, en este caso, a Santiago Vázquez con esos datos, esos puntos que antes nos comentaba. Sí, es interesante escuchar a Amparo Cuevas, que al igual que en otras muchas apariciones marianas, pues todas se ponen por delante en Luz Amparo Cuevas. En Villacañas también voy a omitir el nombre, puesto que no tengo permiso expreso para decirlo. Pero en efecto, hay una confusión respecto a Pradonovo del Escorial que puede pasar por alto, y de hecho ha pasado, pero es momento de decirlo, creo, y de aclarar las cosas. Se ha hablado de que Amparo Cuevas, esos primeros sábados de cada mes, entraba en éxtasis. Yo no sé si de forma particular lo haría. Desde luego, lo que hemos visto y lo que se veía hasta que ella dejó de acudir a Pradonovo del Escorial, porque los primeros años sí que iba ella allí, personalmente, y ante miles de personas, si digo bien miles de personas, entraba en trance. Es decir, que nos encontramos ante una actividad puramente que se puede encuadrar dentro del contexto espírita. Es decir, se trata de un trance mediúmnico. Exactamente, no es un éxtasis. El éxtasis es un fenómeno místico. El estático, la persona que se encuentra en éxtasis, no incorpora un supuesto ser del más allá. Esta es una diferencia que hay que hacer, porque muchas personas dicen, es que entraba en éxtasis. No. Eso que hemos visto en más de una ocasión en televisión y que hemos escuchado esa voz, esas voces, porque no solamente supuestamente se manifestaba la Virgen, sino también se manifestaba Jesús de Nazaret. Pues esos son incorporaciones, y dentro de la parapsicología, en el contexto espírita, tiene un nombre, y es mediumnidad. Y claro, hay que saber, y termino, hay que saber, y estamos como siempre ante la gran pregunta, ¿realmente qué ser o qué seres incorporaba en sus trances Luz Amparo Cuevas? Esa es la pregunta. Yo después daré mi opinión, si me lo permites, pero desde luego no es un éxtasis. Que los tuviera, no lo sé. Yo no he presenciado ninguno, pero eso en parapsicología se llama trance mediúmnico. Y esto no es común, como bien sabéis, no es común en ninguna de las grandes apariciones marianas de la historia. No es común, por ejemplo, pues la primera que se conozca oficialmente, aunque hay una anterior, la Virgen de Guadalupe, pues ahí no se produjo ningún tipo de incorporación ni de trance, el indio Juan Diego. Tenemos Fátima, tenemos Lourdes, tenemos la Salette en Francia. Es decir, en ninguno de estos casos la Virgen se mete, por decirlo así, dentro del cuerpo de nadie, sino que la manifestación es exterior, es ajena al sujeto. En el caso del Escorial y en otras apariciones en España, nos encontramos ante un fenómeno puramente espírita, aunque no se reconozca lógicamente como espiritista, claro está, sino religioso o sobrenatural. Pero eso en parapsicología, como digo, tiene un nombre y es un trance, sencillamente. Que yo crea en el hecho de la aparición de la Virgen a Luz Amparo en Pradonovo del Escorial y que sea un defensor a ultranza de esta obra, no tiene ningún mérito. Porque he tenido que ser como Santo Tomás. Yo he tenido que meter los dedos en las llagas. Y lo he metido. Y la he visto 14 veces estigmatizada. 14 veces estigmatizada. 14 veces hecha un Cristo. Y al rato, allí no había nada. Aquellas manos que yo había visto taladradas con unos agujeros por donde hubiera podido meter uno de mis dedos, aquello estaba curado. La primera vez que vi aquello, yo dije, me han hipnotizado. Esto no puede ser. Me negué a aceptarlo, pero vino una segunda y una tercera y una cuarta. Otros mundos. Son fragmentos que han sido recogidos de una emisión de unos compañeros de una televisión, en este caso Telemadrid, donde hemos escuchado estos comentarios de este señor, anteriormente en la voz de Amparo, y también hay un testimonio, un comentario de otra señora
la que era la dueña de la casa donde trabajaba Amparo. Quería comentar algo también, Paco, ¿no? Bueno, yo lo principal en estos aspectos, y yo lo voy a decir claramente porque yo siempre me posiciono, tengo ese defecto o esa virtud, yo me posiciono en el asunto de que, bueno, esto es un tema de orden de locuacidad, ¿no? Estas manifestaciones religiosas, yo he visto algunas, y Javier tiene la experiencia también. Tuvimos en radio en directo, tuvimos a una persona también que hablaba por boca, ¿no? De otros personajes históricos también. Entre ellos también la Virgen. Efectivamente. Y yo veo ahí un ánimo de locuacidad, de una represión de expresividad. Probablemente sean personas que necesitan expresarse de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? Pues con lo que conocen. Conocen la religión, son profundamente religiosos y bueno, tampoco son conocedores exactamente de la Biblia, ¿no? Conocen algunos personajes concretos, ¿no? Conocen a la Virgen, conocen a Jesucristo, pero no tienen más cultura que esa del propio conocimiento. Sus mensajes son mantras, porque si nos fijamos bien, todo gira en torno a una rueda que va girando y es una cinta de cassette mental que se repite consecutivamente en unos mismos mensajes, ¿no? Ser buenos, la bondad y este tipo de asuntos, ¿no? que son los que intervienen. Luego, si hay fenómenos o no paranormales es otro asunto. Como bien decía Santiago, no es lo mismo una mediunidad que una manifestación, en este caso una mariana, ¿no? O como puede ser una aparición o puede ser una comunicación de esa aparición que se produce de forma externa a las personas que son testigos, unos pastorcillos, unas niñas o quien sea, ¿no? Pero bueno, mi opinión personal con respecto a este caso en concreto, yo veo a Amparo Cuevas como una persona muy locuaz, ¿no? Y profundamente inteligente probablemente, aunque no sé el nivel cultural que podía tener esta persona, pero por sus palabras y sus manifestaciones lo veo así. De todas formas, había un sacerdote que a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi opinar sobre este asunto, y decía que Amparo Cuevas entraba en trance, pero los que alrededor estaban de ella entraban en chance, ¿no? Que es un poco lo que se busca al fin y al cabo con las apariciones marianas, el chance, ¿no? El catch, la caja. Y al final es lo que sucede en muchos de los casos. No sé si Santiago está de acuerdo en este Buenas asunto. noches, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en este caso de Pradonovo del Escorial, en primer lugar, sinceramente y conociendo el caso, durante muchos años, primero, no creo en ningún caso que Amparo Cuevas mienta ni simule. En segundo lugar, has mencionado los fenómenos. Es cierto que en mis investigaciones en el lugar, junto con otras personas de mi grupo, en muy repetidas ocasiones, hemos entrevistado a testigos, pero no uno ni dos, a muchos, que han experimentado fenómenos, pues por ejemplo, de clarisencia, dolor a rosas, de olor a incienso, la danza del sol. He visto muchísimas fotografías extrañas, por definirlo de alguna forma. Nosotros mismos, y en honor a la verdad hay que decirlo, nosotros mismos hemos experimentado fenómenos en alguna ocasión en Pradonovo del Escorial. Yo sí que creo que las apariciones son auténticas o han sido auténticas. Esta es mi opinión. Ahora bien, hay un punto negro, dicho con toda mi educación y respeto, y es que yo he echado en falta, en este caso que me parece, lo he dicho al principio, me parece de los más importantes de España, por no decir el más importante contemporáneo de nuestro país y posiblemente de Europa, he echado en falta una investigación rigurosa. Antes escuchábamos a un caballero hablar de los estigmas de Amparo Cuevas, de los que efectivamente se ha hablado en años anteriores y demás.
Pero es que, claro, para darle a estos fenómenos un marchamo de seriedad y de rigor, hay que investigar científicamente en este caso, esos estigmas, que al parecer se abrían, sangraban y se volvían a cerrar. Esto ha ocurrido, si de ser cierto, no lo pongo en duda, ni mucho menos, yo no lo he presenciado sencillamente, de ser cierto, no sería el primer caso de la historia. Hay estigmas que efectivamente se abren, como los del Padre Pío, y no se vuelven a cerrar en 50 años, y otros que se abren, sangran y se cierran. Bueno, pero Santiago, Sí. de sobra sabes tú que en las apariciones marianas se produce una carga emocional bastante importante entre las personas que asisten a estas, y esto provoca un ambiente enrarecido, provoca también que, bueno, estas apariciones, curiosamente, ¿no?, se dan en lugares donde bueno, en este caso, en la zona de Andalucía se da en muchos casos, ¿no?, de ese calor tan impresionante que hace a mediodía, y con el sol por ahí danzando. ¿Por qué no se producen en otras circunstancias? Yo siempre he visto unos nexos de unión en las apariciones marianas que, como tú dices, son puntos negros que a mí tampoco me gustan, ¿no? Porque siempre hay unas comparativas, hay un entorno, hay digamos, una puesta en escena muy similar en todas. Sí. El rigor científico, es decir, una investigación profunda y concienzuda del caso de Pradanovo del Escorial. Sí, sí, concretamente, sí. Claro, yo es lo que he echado en falta. Sí. Sí quisiera, si me permites, Javier, ir a otro claro. punto que creo que es importante, y es adelante. el tema de los mensajes. Y sobre todo, ya sabéis, siempre recordar el tiempo que tenemos en la radio, y tú bien lo sabes, Santiago. Por supuesto que sí, el tiempo es oro en la radio, sobre todo en la radio. Simplemente reseñar el tema de los mensajes. Ese Paco creo que hacía referencia hace unos minutos al tema de los mensajes. Son mensajes, yo conservo muchos transcritos, y también algunas grabaciones, algunos audios. Son mensajes, sí, de esperanza en muchos casos, pero al igual que en otras apariciones, porque parece que muchas de estas apariciones marianas vienen con un discurso, con un mensaje apocalíptico, exactamente, muy parecido, es que Dios está a punto de dejar caer su mano sobre el mundo, que el castigo final se acerca, que si no nos arrepentimos el mundo se va a acabar. Esto es muy común en muchas apariciones. Sí, sí, y no sé por qué, porque en realidad yo pienso que la fe en el espíritu, en lo que puede haber en un más allá, etcétera, yo creo que debe de ser algo positivo. A mí las apariciones y todos estos asuntos de estigmas y de sufrimientos y de movidas de este tipo, a mí no me parecen serios, Santiago. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en realidad no nos están proponiendo algo bondadoso, algo incluso sano, ¿no? Algo sano. Sí. La fe debe de ser sana. A mí me parece muy insano este tipo de asuntos, ¿no? Estar tanto tiempo al sol, pasándolo mal, todo el mundo llorando. Yo he visto manifestaciones de gente vomitando, tirándose al suelo, con espasmos. Eso es un disparate, Santiago. Yo creo que la fe, si existiera un Dios bondadoso, no toleraría este tipo de cosas en su nombre, porque en realidad lo que se está haciendo es distorsionar un mensaje de amor y de esperanza. A mí esto no me da ninguna esperanza. A mí esto es todo el mundo pegándose con el látigo en la espalda y pensando que malos hemos ido y vamos a morir, y bueno, y el resto del día, ¿qué hacemos? Claro, es que en efecto lo veo un poco disparatado. Sí. Si lo comparamos con otras culturas o religiones, pues tenemos, por ejemplo, los pacíficos y siempre sonrientes lamas del Tíbet, por ejemplo, ¿no? Que siempre viven en un equilibrio y una armonía realmente... Pero eso es lo que hay que transmitir, Santiago. Claro. Si realmente los cristianos pretenden que se les tome en serio, deben de transmitir un rigor y una seriedad a la hora de exponer sus ideas, sí, de una forma sana y de una forma saludable. No, y sobre todo, Santiago, y tú bien lo sabes, y también lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, que los mensajes no trascienden, es decir, todo el mundo dice lo mismo, como la señora que tuvimos aquí, como ese mensaje que dice Amparo, como los niños, los pastorcillos, por ejemplo, siempre es un mensaje el mismo, que seamos buenos, que necesitamos la paz.
Bueno, todo el mundo quiere la paz. Eso es lo que Claro. a lo mejor Paco quiere decir, como que el mensaje o mensajes no van mucho más allá. Sí, es cierto. Esto sí es Pero cierto. Y aparte también algo más. Sí. Santiago, me gustaría saber tu opinión. Sí. ¿Por qué la gran mayoría de mensajes, o en este caso, a las personas que presuntamente se les aparece la Virgen, son personas con una baja cultura, personas que no son absolutamente nada relevantes en el mundo? Es una gran pregunta. Y no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Es cierto, es cierto. Recuerdo una señora hace ya muchos años, 12 aproximadamente, sí, 12 años, que me decía en la radio, me decía, ¿y por qué no se aparece la Virgen? Por aquel entonces estaba Clinton como presidente norteamericano. Sí, en el G8 o en el G12, o se aparece ahí en el Congreso de los Diputados. Claro, y me decía, ¿por qué no se aparece a Clinton, por ejemplo? Pues para Claro. evitar tantos males y aparecerse pues a personajes que realmente tienen el poder del mundo. O en la ONU, por ejemplo. O en la ONU, por ejemplo, ¿no? Siempre, pues efectivamente, las apariciones marianas, la mayor parte de las veces, no voy a decir en todas, pero la mayor parte de las veces... Sí, hay un pues, porcentaje efectivamente, alto. Claro, son a personas, pues efectivamente, pues si no analfabetas, en algunos casos sí analfabetas, pues de una escasa o muy poca cultura. Claro, eso tiene su explicación y lo explican, ¿no? Los que realmente creen ciegamente este tipo de manifestaciones marianas, y es que Dios confunde a los soberbios de corazón y a los sabios, ¿no? Esto ya lo encontramos en los textos neotestamentarios, en efecto, y se revela, dice, a los sencillos y humildes de corazón. ¿Puede ser una explicación? Pues teológicamente perfectamente válida. ¿Por qué no? Porque es muy interesante este punto. Realmente una persona que está muy versada, que es un erudito, pues realmente en muchos casos, por no decir la mayoría, eso va acompañado, no tendría que ser así, pero asistimos yo creo que diariamente, va acompañado de una soberbia interior. Y claro, si el fenómeno religioso es real, partiendo de esta premisa, pues sabemos que la soberbia es el peor pecado capital de todos. Pero ¿no? ¿tú no crees que Dios estará más enfadado cuando vea los negocios que se montan alrededor de todo este tipo de asuntos? Muy menudo Santiago. menudo tema. Claro, porque en realidad si estamos hablando de no revelarse a los soberbios y luego hay espectáculos tan lamentables, ¿no? Como lo que está sucediendo con la visita del Papa. Es increíble la infraestructura en plena crisis económica que hay con respecto a este asunto. Entiendo perfectamente, Paco, lo que dices. Es sidonia eso, lo que está sucediendo. Podríamos dedicarle 10 horas de programa. Yo a este tema. el último tema sobre el tema de los papas, ¿no? Sí, lo sabe. Y ya voy caliente de antemano. Sí. Pero volviendo, por ejemplo, antes hablábamos, Santiago, Paco, de los mensajes, ¿no? Sí. Que si trascienden, o qué clase de personas son los que reciben esta clase de mensajes de la Virgen para que ellos nos lo comuniquen a nosotros. Pero, ¿qué ha pasado en el caso que esta noche nos ocupa, de las apariciones del Escorial? Ese mensaje, han pasado 30 años, ¿y qué ha ocurrido, Santiago? Bueno, ese mensaje, es decir, cualquier persona que en años anteriores, hasta 2003, creo que ahora, y creo bien, no pongo la mano en el fuego 100% porque hace bastante tiempo que no visito el lugar, pero lo que se está haciendo, o hasta hace 2-3 años, era todos los primeros sábados de mes recordar uno de los mensajes que se dio en su día y bueno, pues hacer una reflexión y rezar el rosario. Es lo que se ha estado haciendo desde que en 2003, en mayo creo que fue, pues terminaron los trances de Amparo Cuevas y ahí se acabaron los mensajes. No he tenido noticias, esto no quiere decir que no se hayan producido otros hechos en el lugar. Pido disculpas desde aquí si lo desconozco, porque vuelvo a decir que hace tiempo que no voy por Prado Nuevo. Seguro que no te has perdido mucho. Pero lo cierto es que, bien, Amparo Cuevas pues entraba en trance. A partir de mediados aproximadamente de los 80 deja de asistir públicamente al lugar, ya lo hace aparte. Luego los primeros sábados de mes se emitía allí en Prado Nuevo el mensaje que había recibido, que estaba grabado, se ponía y bueno, pues la gente lo escuchaba, luego se transcribía y se repartía pues a las personas que iban a Prado Nuevo del Escorial. Luego pues la fundación, supongo, no lo sé, la Fundación Virgen de los Dolores, pues supongo que tendrá sus formas de difundir el mensaje, no lo sé, o tendrá página web en internet, tampoco lo sé, pero sí me consta,
y de eso he sido testigo, el gran tirón popular que diría el maestro Antonio José Alés, que tuvieron estas apariciones. Esto es cierto. Yo he visto, años 90, he visto autobuses del extranjero llenos de gente, miles de personas en Pradonado del Escorial. Aquello era un espectáculo, Aquello era un espectáculo. Yo los he conocido, pues efectivamente, en plena ebullición, cuando realmente, pues en los años 90, realmente es que acudían miles y miles de personas, presenciando muchas veces cosas muy poco deseables, como pasar pues boletos de lotería por el árbol donde se apareció la Virgen, donde se rezaba, una pelea una vez entre dos caballeros que querían agua con garrafas, llenando garrafas, y llegaron a pegarse. Pero por otra parte, pues he vivido testimonios de primera mano, como un chico, lo cuento muy brevemente, un chico que estaba en silla de ruedas, que tenía, si no parálisis total, porque no la tenía, pero sí tenía una mano impedida, y él siempre decía: la Virgen me va a curar. Yo no sé si fue milagro o no, pero al cabo de un tiempo, pasaron pues a lo mejor unos meses, cerca de un año o así, yo a aquel chaval le vi de pie y estaba perfectamente, y él decía que la Virgen le había curado. No lo sé, supongo que estará acreditado, documentado, se habrá estudiado el caso. Es decir, que encontramos las dos cosas. Es que se puede hacer una crítica, por supuesto, como de cualquier tema, y decir ese punto oscuro que yo he dicho antes, que es la falta de una investigación seria, rigurosa, científica, de todo lo que ha ocurrido en Prado Nuevo y del personaje de Amparo Cuevas, sus fenómenos me refiero. Eso lo he echado en falta. Pero por otra parte, hay que decir que en efecto la pasión en el pueblo que acudía al lugar, cosas que han ocurrido allí, es cierto, eso hay que dejarlo claro. Los fenómenos son innegables. Es decir, aquel que diga que en Prado Nuevo no ha pasado nada es que no conoce Prado Nuevo. En Prado Nuevo han pasado cosas, ha habido fenómenos, vamos a llamarlos paranormales, no voy a decir sobrenaturales, pero sí paranormales, auténticos. Y yo he sido testigo, aparte de entrevistar a muchas personas, es que he sido testigo directo de algunos de estos fenómenos. Sí, sí. Y de los estigmas de Amparo, ¿tú qué has podido investigar? ¿Todo eso es cierto? ¿Todo eso que se contaba de que le aparecían y prácticamente de súbito volvían a desaparecer? Es que mira, Javier, yo recuerdo una entrevista en televisión al profesor nada más y nada menos que un catedrático emérito, el profesor Alonso Fernández, en un programa de hace muchos años en televisión, que presentaba Félix Gracia. Sí, sí. Y recuerdo, lo recordáis, ¿verdad? Claro, claro. Aquel programa, pues uno de ellos acudió, seguro que lo recordáis también, Giorgio Bongiovanni. También, sí, también cierto. Estigmatizado. Sí. Y claro, en la entrevista que le hicieron, y no tuvo ningún pudor Giorgio Bongiovanni, yo creo que bueno, para dar, con buena voluntad, yo creo, para dar a conocer sus estigmas, pues poco a poco se fue quitando las zapatillas que llevaba, mostró el costado, mostró todo. Le hicieron una entrevista, le hizo Félix Gracia una entrevista al profesor Alonso Fernández, que tiene un libro interesantísimo, tiene muchos, pero tiene uno interesantísimo sobre un estudio crítico desde el punto de vista científico, psiquiátrico, del tema de la estigmatización. Y claro, el profesor Alonso Fernández decía que para que un estigma se considere estigma, son palabras suyas, ahí tengo la cinta de vídeo para el que la quiera visionar, para que un estigma sea estigma y sea rigurosamente así, se ha de pasar un hilito, decía, de lado a lado de la mano. Estas son palabras de un catedrático emérito de psiquiatría como el eminente profesor Francisco Alonso Fernández en nuestro país. Me pregunta sobre los estigmas de Amparo Cuevas. Yo creo, esto son palabras de Sinesio de Arnel, yo creo en la buena fe de las gentes. Él siempre decía esto, creo en la buena fe de las gentes. Yo vuelvo a recalcar, he echado en falta un estudio riguroso, metódico, de esos supuestos. Yo no los he visto, por lo tanto, supuestos estigmas. Sí es cierto que ha habido fotografías, el testimonio de esta persona que hemos oído antes, no tenemos por qué dudar, en efecto, de que todo sea una simulación, ni muchísimo menos lo pongo en tela de juicio, en absoluto. Pero como no hay, o al menos a mí no me ha llegado, creo que de haber existido me hubiera llegado, un estudio científico, metódico, riguroso, serio, de la estigmatización de esta mujer, de Amparo Cuevas,
creo que no podemos, Javier, pronunciarnos. Es decir, en ausencia de datos, en ausencia de información fidedigna y seria, no se puede emitir una opinión seria. No puedo opinar, ni yo ni creo que ningún investigador que se precie como tal, porque hayamos visto unas fotografías o unas filmaciones, no hablo yo de Amparo Cuevas, del sujeto que sea, no, hay que investigar al sujeto, hay que ver en qué condiciones se produce la estigmatización, si realmente están taladradas las manos de lado a lado, qué ocurre, cómo se cierran, qué procesos siguen, si luego cicatrizan, si se infectan, si se puede descartar el fraude, es decir, hay una cantidad de puntos que exige la metodología, en este caso parapsicológica, que son insalvables. Por lo tanto, no podemos emitir un juicio serio y riguroso. Muy bien, queridísimo Santiago Vázquez, por aquí te envían saludos los oyentes. Un placer, un abrazo muy fuerte para todos ellos. En este caso también José, que pregunta si va a estar la semana que viene en Alerta Omni. Bueno, pues sí va a aparecer Santiago Vázquez, aunque sea brevemente en otros mundos. Muy brevemente, estaré con vosotros con muchísimo gusto, porque Javier. Será un programa muy cargado muy especial. De amigos, de colegas, de personas que van a intervenir esa noche. Bueno, pues esperemos que, no sé si pasarán 30 años más, pero lo cierto es que han pasado 30 años, esos 30 años ha dado para investigar, no tan profundamente como a ti te hubiera gustado, pero lo cierto es que hay datos que se han podido recabar, para unos es un auténtico fraude, para otros totalmente distinto, ahí se apareció la Virgen y Amparo tuvo la oportunidad de contactar con ella y de enviarnos a los demás esos mensajes. Lo cierto, como decía al principio, unos a favor, otros en contra, pero lo cierto es que este asunto, este caso de las apariciones del Escorial, estuvieron ahí y siguen estando ahí a pesar de los años transcurridos, ¿no? Efectivamente. Y otro punto, muy brevemente, pero claro, es que es tan amplio. Yo he presenciado, y esto, Javier, lo digo ahora como ser humano, no como investigador, he presenciado en más de una ocasión algo que la Iglesia Católica tiene muy en cuenta en ese tipo de manifestaciones marianas, que son las conversiones. Yo recuerdo el caso de un hombre que simplemente acompañaba a su mujer porque era devota su mujer. Él nos decía: yo no creo en nada, no creo en Dios, no creo en la Virgen, no creo en nada absolutamente, ni creo que haya de nada después de la muerte. Pues bien, aquel señor, el marido de esta devota, que acudía al Escorial todos los primeros sábados de mes a rezar el rosario, pues empezó a experimentar, primero en el Escorial, allí, olor a rosas. Llegó a su casa una noche del Escorial y todo el hall estaba inundado de un tremendo olor a rosas. Es decir, este hombre se convirtió y después de menos de un año estaba al lado de su mujer rezando el rosario. Esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, si una persona se convierte y pasa de un ateísmo, yo diría que recalcitrante, a una credulidad, él se basaba en los fenómenos, no se basaba en la fe, se basaba en los fenómenos que había presenciado en Prado Nuevo del Escorial. Es decir, que esto siempre hay que tener amor por la verdad, igual que he dicho que he echado en falta un espíritu científico, también hay que decir que el tema de las conversiones en el Escorial se ha producido y yo personalmente recalco, para terminar, que yo sí que creo que esas apariciones son auténticas. Recordamos la web www.masalladelarrealidad.com o www.santiagovázquez.es. Muchísimas gracias, Javier. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí y por hacernos conocer, en este caso, más datos sobre este asunto, como son los 30 años de las apariciones del Escorial. Fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo para todos. Paco, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo también para Juan. Se está escuchando. Que siempre me llama antes de entrar, y, cómo no, para todos los